La Xbox One X fue considerada una de las consolas más potentes de su generación, pero en 2026 muchos la ven como obsoleta, por lo que la pregunta es válida: ¿sigue siendo una buena compra o solo estirar tu dinero? Quédate hasta el final y descúbrelo. La Xbox One X salió en 2017 con un objetivo muy claro: convertirse en la consola más potente de su generación, y al menos en términos de hardware lo consiguió, dado que fue de las primeras consolas capaces de ofrecer videojuegos en 4K de forma mucho más consistente, mejorando notablemente la resolución, el rendimiento y la calidad gráfica respecto a la Xbox One original e incluso frente a varios de sus competidores. Además, llegó en un momento donde Microsoft necesitaba recuperar terreno en la generación, y aunque no logró superar a PlayStation en ventas, por lo menos consiguió ganarse el respeto de una gran cantidad de jugadores gracias a su potencia y a la excelente experiencia que ofrecía. Sin embargo, los años no pasan en vano. Con la llegada de las consolas de nueva generación, el crecimiento de Xbox Game Pass y la aparición de la Xbox Series X y Series S, muchos comenzaron a pensar que la Xbox One X había quedado completamente relegada. ¿Pero realmente es así o sigue siendo una compra inteligente en 2026? Para responder esta pregunta, analicemos la consola punto por punto, comenzando por las principales razones para comprarla. Número 1. Potencia gráfica, su principal punto de valor, ya que se diseñó precisamente para ser la consola más potente de su generación, ofreciendo una mejora importante frente a la Xbox One original y permitiendo disfrutar muchos juegos con resolución 4K, mejores texturas y un rendimiento más estable. Lo más sorprendente es que incluso en 2026 sigue ofreciendo una calidad gráfica que envejeció bastante bien, especialmente si la comparas con otras consolas de la misma o anteriores generaciones que puedes encontrar en el mercado de segunda, como lo son la Xbox 360, la PlayStation 3, la PlayStation 4, incluso en su versión Pro, la Nintendo Switch, entre otras. Obviamente no alcanza el nivel de una PlayStation 5, Xbox Series X o de un PC gaming moderno, pero eso no significa que la experiencia sea mala. Al contrario, si tu objetivo es jugar títulos de la generación Xbox One con una excelente calidad visual sin gastar demasiado dinero comprando una consola de nueva generación, la Xbox One X sigue siendo una de las mejores opciones que puedes encontrar. Número 2. Amplio catálogo de videojuegos. Otra de las grandes razones para comprar una Xbox One X en 2026. Y es que además de todos los títulos lanzados para Xbox One, también puedes disfrutar de una gran cantidad de juegos gracias al programa de retrocompatibilidad de Xbox, lo que significa que tendrás acceso a cientos de títulos de distintos géneros, incluyendo grandes franquicias como Halo, Forza Horizon, Gears of War, Fable, Fallout, The Elder Scrolls, entre otras. Asimismo, al tratarse de un dispositivo con varios años en el mercado, es muy fácil encontrar muchos de estos juegos a precios bastante bajos, especialmente en el formato físico o durante ofertas digitales, por lo que si lo que buscas es una consola con una enorme variedad de títulos para jugar durante años sin gastar una fortuna, este Xbox sigue siendo una opción muy difícil de ignorar en 2026. Número 3. Compatibilidad con videojuegos físicos. Y aunque pueda parecer un detalle sin importancia, hoy en día esta característica tiene más valor que nunca, porque mientras la industria apuesta cada vez más por el formato digital y muchas consolas incluso se venden sin lector de discos, la Xbox One X sigue permitiéndote disfrutar juegos físicos sin ningún problema, lo que significa que puedes comprar videojuegos de segunda a precios muy bajos, prestarlos, intercambiarlos e incluso comenzar una colección física si así lo deseas. Y lo más interesante es que estas posibilidades podrían convertirse en algo cada vez menos común, ya que anuncios como el de Sony, donde se detalla que dejará de lanzar nuevos videojuegos en formato físico a partir del 2028, refleja hacia dónde podría terminar dirigiéndose todo el mercado. Así que, si eres de los que todavía disfrutan tener sus juegos en formato físico o simplemente quieres ahorrar comprándolos de segunda mano, la Xbox One X sigue ofreciendo una ventaja que con el paso de los años podría convertirse en un auténtico lujo para muchos jugadores. Número 4. Xbox Game Pass. Lo sé, pasamos de lo físico a lo digital, y aunque algunos lo puedan ver contradictorio,
contradictorio, yo lo veo como una buena sinergia, puesto que la Xbox One X te permite disfrutar de ambos mundos, dado que con una sola suscripción puedes acceder a un enorme catálogo de videojuegos de distintos géneros sin tener que comprarlos por separado, lo cual no solo te permite descubrir nuevos títulos, sino también ahorrar una gran cantidad de dinero si sueles jugar con frecuencia. Eso sí, es importante aclarar que algunos lanzamientos más recientes ya no llegan a Xbox One, así que no podrás jugar absolutamente todos los juegos que se incorporen al servicio. Aún así, considerando la enorme cantidad de títulos disponibles y los beneficios de la suscripción frente a comprar cada título por separado, Xbox Game Pass sigue siendo una de las razones más convenientes para optar por una Xbox One X. Número 5. Reproductor Blu-ray 4K. Y aunque muchas personas lo pasan por alto, la Xbox One X no solo sirve para jugar, también funciona como un reproductor de Blu-ray 4K, el cual puede ahorrarte tener que comprar un dispositivo adicional para disfrutar de este tipo de contenido. Así que si tienes una colección de películas en formato físico y un televisor compatible, podrás aprovechar una excelente calidad de imagen desde la misma consola. Además, si en tu país, al igual que el mío, no hay una distribución de estos reproductores, contar con esta función integrada le añade todavía más valor. Ahora bien, hasta aquí la Xbox One X parece una compra bastante recomendable, ¿no lo crees? Y la verdad es que tiene argumentos muy sólidos para seguir siendo una excelente consola en 2026. Sin embargo, eso no significa que sea perfecta. El paso del tiempo también le ha pasado factura y existen varios aspectos que podrían hacer que para algunas personas ya no sea la mejor opción. Por lo que ahora viene la parte más importante de este video, las razones por las que no deberías comprarla. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. Número 1. Distribución. No sé si esta razón aplique para todos los países, pero al menos por donde yo vivo, conseguir una Xbox One X se ha vuelto bastante complicado. Sin mentirte, llevo meses revisando marketplaces con la intención de cazar una y, hasta el momento, solo he encontrado 2 unidades en venta en toda mi ciudad. Y claro, cuando la oferta es tan limitada, puede que tengas que esperar bastante tiempo para encontrar una unidad en buen estado y a un precio razonable, por lo que antes de decidirte por una Xbox One X, te recomiendo revisar primero cómo está el mercado de segunda en tu zona, dado que puede que encontrar una no sea tan sencillo como imaginas. Número 2. Disco duro mecánico. Y aunque para muchos puede parecer un detalle menor, la realidad es que este es uno de los aspectos donde más se nota el paso del tiempo, puesto que la Xbox One X utiliza un disco duro mecánico, una tecnología que, si bien era bastante común en su época, hoy en día ha quedado muy por detrás de los discos SSD que incorporan las consolas más modernas. Así que si ya te acostumbraste a este tipo de discos, prepárate para afrontar en la Xbox One X tiempos de carga más largos al prenderla, abrir juegos y cambiar entre diferentes aplicaciones. Número 3. Incompatibilidad de videojuegos. Más que nada con el tema del Xbox Game Pass, dado que aunque el servicio sigue ofreciendo un catálogo enorme, no todos los juegos que se incorporan llegan a Xbox One, ya que algunos son exclusivos de Xbox Series X y S debido a sus mayores exigencias técnicas, por lo que si tu intención es tener acceso al catálogo más completo posible durante los próximos años, la Xbox One X puede empezar a quedarse corta antes de lo que imaginas. Número 4. Soporte a largo plazo. Lo menciono como un recorderis, dado que si bien esta consola sigue funcionando perfectamente en la actualidad, no podemos olvidar que se trata de un dispositivo perteneciente a una generación que poco a poco está llegando al final de su ciclo, lo cual significa que con el paso de los años es muy probable que Microsoft y otras empresas de videojuegos continúen reduciendo el soporte para la familia Xbox One, ya sea dejando de lanzar nuevas funciones, limitando algunas características o cerrando servidores. Número 5. Su precio. Para mí, la razón más importante para pensar 2 veces antes de comprar una Xbox One X, porque aunque se trata de una consola excelente, al menos por donde yo vivo, su precio en el mercado de segunda no resulta tan atractivo, puesto que ronda entre los 235 y 325 dólares, un rango por el que también se puede encontrar una Xbox Series S, la cual es una consola
consola más moderna, con SSD y soporte para los lanzamientos actuales, por lo que si encuentras una Xbox One X a un precio realmente bajo, puede seguir siendo una muy buena compra, pero si su precio se acerca demasiado al de una Xbox Series S y buscas el máximo valor por tu dinero, mira el siguiente video, donde te hablo sobre la mejor consola Xbox calidad-precio que puedes comprar en 2026. Curioso, dale click y no te la pierdas.